Empezaremos entonces. Buenas noches, hermanitos, hermanitas, todos. Eh, Gracias por esta oportunidad de estudiar y de compartir el conocimiento con ustedes. La charla de esta noche trata sobre sanación espiritual. Entonces vamos a pasar a definir lo que es curación. En el espiritismo, la curación se entiende como un proceso que involucra tanto la salud física como la armonía espiritual. No se limita únicamente a la desaparición de síntomas físicos, sino que abarca la recuperación del equilibrio entre el cuerpo físico, el perispíritu o el cuerpo espiritual y el espíritu del individuo. La doctrina espírita hace una clara distinción entre la curación física y la curación espiritual. La curación física implica la recuperación de la salud del cuerpo, como la resolución de una enfermedad o dolencia física, y la curación espiritual va más allá y abarca la transformación del alma o espíritu del enfermo, donde se trabaja en la purificación moral y el desarrollo de valores espirituales como el amor, la paciencia y la humildad. Se sabe también que los espíritus desencarnados pueden influir tanto positiva como negativamente en la salud de las personas. Los espíritus superiores son aquellos que han alcanzado un alto nivel de evolución moral. Pueden actuar como agentes curadores, ayudando a restaurar el equilibrio de los fluidos espirituales del enfermo. Ahora surge la pregunta, ¿dónde se originan las enfermedades? Las enfermedades se comprenden como manifestaciones físicas de desequilibrios espirituales. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, nos enseña que el espíritu es la verdadera fuente de vitalidad. Cuando éste sufre perturbación o desarmonía, su reflejo se manifiesta en el cuerpo físico, lo que produce enfermedad. Emociones como la envidia, la ira o el egoísmo desequilibran el perispíritu, produciendo una desarmonía energética que con el tiempo se refleja en el organismo físico en forma de enfermedades. Kardec también expone que ciertas enfermedades pueden ser causadas por la acción de espíritus obsesores, que influyen negativamente sobre el campo energético de las personas, causando daños emocionales y físicos. Según la ley de efecto también, cada acción realizada por el espíritu, ya sea buena o mala, tiene consecuencias que se experimentarán en esta vida o en futuras reencarnaciones. Así pues, muchas de estas enfermedades actuales pueden entenderse como pruebas kármicas, es decir, lecciones que el espíritu debe aprender para evolucionar y reparar los errores cometidos en vidas pasadas. Estas pruebas pueden tomar la forma de enfermedades crónicas o dolencias graves en esta vida. ¿Qué es el espíritu y el perispíritu en la salud? El espíritu es concebido como la esencia inmortal de cada ser humano. Allan Kardec lo define como el verdadero yo, el ser inconsciente e inteligente que sobrevive más allá de la muerte física y que a lo largo de su evolución pasa por diversas reencarnaciones en busca de su perfeccionamiento moral y espiritual. El espíritu, por tanto, es el centro de nuestra vida y toda nuestra experiencia física, emocional y mental está influenciada por el estado de su desarrollo. El perispíritu es el cuerpo sutil que actúa como intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. Según Allan Kardec, el perispíritu es un envoltorio fluídico que conecta el espíritu con el cuerpo material. Este envoltorio energético tiene un rol crucial en la salud, ya que cualquier desarmonía o perturbación en el espíritu es primero reflejada en el perispíritu, antes de manifestarse en el cuerpo físico. El perispíritu, por ser un cuerpo energético, responde directamente a las vibraciones del espíritu. Cuando el espíritu está en equilibrio, el perispíritu refleja ese estado saludable en nuestro cuerpo físico. Sin embargo,
Cuando el espíritu es perturbado por pensamientos, emociones negativas, estas influencias afectan la estructura energética del perispíritu y eventualmente se pueden traducir en enfermedades físicas. Y aquí podemos observar, ¿no?, cómo los espíritus pueden afectar a nuestro perispíritu y a su vez llegan a afectar nuestro cuerpo físico, ¿no? Los pases magnéticos. Es una técnica de curación que se basa en la transmisión de fluidos energéticos de una persona a otra, o bien de los espíritus hacia los seres humanos. Alan Kardec explica en la Génesis que los fluidos espirituales son el medio a través de los cuales los espíritus superiores intervienen para restaurar la salud. Y los mediums actúan como intermediarios que canalizan los fluidos emitidos por los espíritus superiores. Esta energía fluídica es absorbida por el paciente y utilizada para restablecer la armonía espiritual y física. Los espíritus superiores tienen la capacidad de manipular los fluidos energéticos con fines curativos. Pueden utilizar estos fluidos para influir directamente en el perispíritu de las personas enfermas, reparando los desequilibrios que allí se puedan encontrar y restaurando así la salud física y espiritual. La influencia de los espíritus en la curación espiritual no solo se limita a la intervención directa, sino que también puede manifestarse mediante la intuición y orientación que estos proporcionan a los médicos y sanadores. ¿Cuál es el papel del medium curador? Alan Kardec describe a los mediums curadores como intermediarios entre el plano espiritual y el plano físico, capaces de canalizar fluidos energéticos que promuevan la curación de enfermedades, tanto físicas como espirituales. El medium curador no actúa por su propia fuerza, sino que es un canal que permite la manifestación de los espíritus, quienes dirigen la energía necesaria hacia el paciente. La intervención de los espíritus puede ser directa o indirecta, dependiendo del grado de evolución del medium y de su capacidad para armonizar su fluido personal con los fluidos espirituales. Los mediums pueden canalizar fluidos energéticos a través de diferentes técnicas, como la imposición de manos, el pase magnético o simplemente la presencia y concentración de pensamientos. La efectividad de un medium curador depende en gran medida de su moralidad, de su concentración y su disposición para actuar de manera desinteresada y altruista. Las curaciones espirituales no son milagros en el sentido sobrenatural de la palabra, sino que son el resultado de leyes naturales que aún no son comprendidas por la ciencia. La oración y su influencia en la salud. Alan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, destaca que la oración es un medio eficaz para extraer el auxilio de los espíritus benevolentes y elevar las vibraciones del ser humano, promoviendo así la restauración del equilibrio energético y emocional. Cuando se realiza con fe, con sinceridad y concentración, la oración actúa como un canal que facilita la intervención de los espíritus superiores, quienes asisten a los enfermos transmitiéndoles fluidos beneficiosos para su bienestar. La oración no es solo una manifestación verbal, sino un acto profundo de conexión con el mundo espiritual, donde el espíritu del orante se sintoniza con las fuerzas elevadas que pueden influir de manera positiva sobre el perispíritu, el cuerpo energético que conecta el alma con el cuerpo físico. Los espíritus benévolos no realizan curaciones milagrosas, pero pueden influir en el campo energético del paciente, equilibrando sus fluidos y generando condiciones propicias para la sanación. Esta intervención se realiza respetando siempre el libre albedrío del individuo y su disposición a recibir la ayuda espiritual.
Es importante destacar que los espíritus superiores solo pueden intervenir cuando el enfermo está dispuesto a recibir su ayuda y ha trabajado su moral y su espiritualidad. La verdadera curación implica no solo la recuperación del cuerpo, sino también la evolución del espíritu y la superación de los vicios, los defectos morales que puedan haber causado la enfermedad. Curación moral. La evolución moral es un factor clave en la curación, tanto física como espiritual. A través de un proceso de regeneración moral, las personas pueden lograr una transformación interior que se refleja en su bienestar físico. La curación moral, por lo tanto, implica un cambio profundo en el carácter y las actitudes de las personas, con un énfasis en la caridad, el perdón y la paz interior. Este cambio eleva las vibraciones espirituales del individuo, lo que puede impactar directamente en la curación del cuerpo físico. Alan Kardec afirma que muchas enfermedades desaparecen si se alivia considerablemente cuando la persona adopta una vida moralmente más equilibrada y espiritualmente en sintonía. Las emociones negativas como el odio, el rencor y el miedo generan desequilibrios en el perispíritu que actúan como agentes destructivos sobre el cuerpo físico. Por lo tanto, cuando una persona trabaja en su automejoramiento moral y en la práctica de virtudes como el amor, la paciencia y la gratitud, sus fluidos espirituales se purifican y esto tiene un efecto curativo sobre el organismo. Libre albedrío y resignación en la enfermedad. El libre albedrío juega un rol fundamental en el proceso de sanación. Alan Kardec enseña que cada espíritu es responsable de sus acciones y decisiones, tanto en el plano material como en el espiritual. El libre albedrío permite a las personas elegir su camino, lo que también incluye las decisiones que afectan su salud. Muchos sufrimientos y enfermedades son el resultado de malas decisiones, ya sea en esta vida o en encarnaciones pasadas. El espíritu, al ejercer su libre albedrío, tiene el poder de influir en su proceso de curación, al optar por actitudes y pensamientos positivos, los cuales generan vibraciones energéticas más elevadas que contribuyen a la sanación física y espiritual. El sufrimiento en la vida es visto en el espiritismo como una forma de aprendizaje y expiación. Muchas veces las pruebas y aflicciones son el resultado de errores cometidos en el pasado o pruebas voluntariamente escogidas por el espíritu antes de encarnar para acelerar su evolución. En este contexto, la resignación no implica conformismo pasivo, sino la comprensión y aceptación consciente de que el sufrimiento tiene un propósito dentro del plan divino. En el Evangelio según el Espiritismo, se menciona que aquellos que enfrentan sus pruebas con fe y paciencia son capaces de aliviar sus propias cargas y transformar el sufrimiento en una oportunidad para crecer y progresar espiritualmente. El espiritismo enseña que el sufrimiento humano, cuando es aceptado con fe y resignación, pierde su carga de amargura y permite que los fluidos espirituales benefactores actúen más eficazmente sobre el cuerpo físico. ¿Cuál es el rol de los centros espíritas en la curación? Los centros espíritas desempeñan un papel fundamental en el proceso de curación, tanto física como espiritual. Estos centros no solo son lugares de estudio y divulgación de la doctrina, sino también de asistencia espiritual y apoyo para las personas que padecen enfermedades. Los centros espíritas, según Alan Kardec, están destinados a ofrecer consuelo y orientación a quienes sufren, proporcionándoles un espacio donde puedan recibir ayuda. Uno de los tratamientos más comunes utilizados en los
centros espíritas son los pases magnéticos y las oraciones colectivas. Casos documentados. Tenemos tenemos varios casos documentados, pero hay dos personas bastante importantes e influyentes que podemos mencionar. Como pueden ver, al lado izquierdo tenemos a René May. Es un humanista y sanador francés, conocido por promover la sanación emocional y física a través de la energía y la meditación. El caso más interesante y más importante de René May podría ser la sanación de dos hermanas que tenían parálisis cerebral, por ejemplo. Y a raíz de la sanación que hacía René May sobre estas hermanitas, han tenido un progreso sanador bastante satisfactorio. De igual forma, tenemos los ejemplos de Chico Xavier. Chico Xavier fue un célebre medium y escritor brasileño, conocido por canalizar más de 400 libros espirituales, contribuyendo enormemente a la difusión del espiritismo. Y de igual forma, Chico Xavier tiene muchos ejemplos de curaciones en casos de cáncer terminal, por ejemplo, en casos en los que se pensaba que la persona ya no tenía ninguna posibilidad de vida. Gracias a la curación y a la sanación de Chico Xavier, estas personas han logrado sanarse, curarse. Como conclusiones, podríamos decir que la curación como un proceso integral en el espiritismo nos enseña que no se limita solo a la recuperación física, sino que es un proceso integral que involucra la armonización del cuerpo, la mente y el espíritu. La salud en el contexto espírita está profundamente relacionada con el estado moral del espiritual del individuo. Los desequilibrios espirituales o morales pueden manifestarse como enfermedades físicas, lo que nos muestra la importancia de abordar tanto el cuerpo como el espíritu en cualquier proceso de sanación. También tenemos que recordar que el perispíritu es el vínculo entre el cuerpo físico y el espíritu y juega un papel crucial en este proceso, pues cualquier desequilibrio que en él se presente se refleja en la salud física. La doctrina espírita también establece que los espíritus benévolos, a través de la intervención en los planos superiores, pueden asistir en los procesos de curación mediante los pases magnéticos, perdón. Esta técnica basada en la transmisión de fluidos curativos ayuda a restablecer el equilibrio espiritual y energético del enfermo. Los medios curadores actúan como intermediarios entre el plano material y el espiritual, canalizando energías curativas que provienen de los espíritus superiores. El espiritismo también nos enseña que la verdadera curación está vinculada con la evolución moral y espiritual del individuo. La mejora de la salud espiritual influye directamente en el bienestar físico. A través del trabajo interior, la regeneración moral y la adopción de valores éticos más elevados, el individuo puede alcanzar no solo la curación del cuerpo, sino también el crecimiento espiritual que le permitirá vivir en armonía consigo mismo y con su entorno. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, hemos concluido la presentación. Muchas gracias por su atención, hermanitos, hermanitas. Eso sería mejor. Si Cristian, con la oración final, podría hacerlo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Con la bendición de Dios Padre, Madre, agradecemos esta oportunidad de conocimiento, de enriquecimiento
de información que nos nutre tanto física como espiritualmente. Gracias por todo el alimento que tenemos en nuestras mesas y la abundancia que nos provee la vida. Gracias por el aire en nuestros pulmones y que todo salga siempre bajo la gracia divina, bajo la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Que así sea.